Estamos viviendo momentos diferentes. Para algunas personas son momentos difíciles. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Eso es exactamente lo que Dios estaba hablando a su pueblo por medio del profeta Oseas. Abrimos la palabra del Señor en ese profeta, el profeta Oseas, y comenzando desde el capítulo 8, Oseas capítulo 8 y versículo 1. Era un momento clave en la historia del pueblo porque vivían una situación difícil, pero lo que Dios quería no era tanto que pudieran enfrentar esa situación, sino que enfrentaran lo que era su corazón delante de esa situación, que es lo que nosotros tenemos que hacer también. Por eso, Oseas capítulo 8 y versículo 1 comienza, pues, pon la trompeta en tu boca para hablarle al pueblo. Literalmente lo que Dios dice es trompeta a tu boca, nada más que eso. Como diciendo, mira, es el momento de escuchar, es el momento de que todos oigan. Y comienza a decir cuál era la situación del pueblo. Y en resumen, dice el versículo 2, ellos claman a mí, Dios mío, nosotros, tu pueblo, te conocemos, pero Israel rechazó el bien y el enemigo lo perseguirá. El pueblo creía que conocían a Dios porque sabían muchas cosas de Él, pero realmente estaban lejos de Él. Muchas veces es lo que ocurre en nuestra vida, porque no es que rechacemos a Dios directamente. Intentamos seguirle, conocemos muchas cosas de Él, pero no somos capaces de confiar 100% en Él. Era lo que le pasaba a Oseas. No dejamos que Dios actúe en todas las decisiones. Habla en el versículo 4, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Es decir, el pueblo quería seguir su propio camino. Quería seguir el camino de las decisiones que ellos creían que eran correctas, querían hacer las cosas que ellos pensaban que eran importantes, pero no le pedían ayuda a Dios. No pedían que Dios guiara sus decisiones. Por eso, muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad porque queremos ser iguales que las demás personas. Queremos, como el pueblo de Israel en aquel momento, ser igual que los demás pueblos. Y entonces cuando rechazamos nuestra identidad, que es lo que Dios nos regaló, cuando rechazamos quiénes somos, pues realmente perdemos la fuente de nuestra confianza. Por eso dice el versículo 8 de ese mismo capítulo, el capítulo 8, que Israel, su pueblo, y ahí como siempre, sabéis que me encanta leer la palabra de Dios poniendo mi nombre, tanto para bien como para mal, porque eso me ayuda a comprender lo que Dios quiere decir. Ha sido devorado. Ahora están entre las naciones, son un pueblo más, como una vasija en la que nadie se deleita, como una vasija, como un vaso que ya no sirve para honrar a aquel que la hizo, que fue Dios mismo. ¿Os acordáis que Pedro usa esa imagen cuando habla de que somos vasos de honra, de honor? ¿Para quién? Pues para quien nos hizo, para Dios mismo. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios y el versículo 4 habla de un tesoro que vive dentro de nosotros, de todos los que amamos al Señor, y que ese tesoro se ve desde fuera, todas las personas lo ven, pero dice que ese tesoro está escondido en vasos de barro, para que la excelencia de la belleza y del poder sea y esté en el tesoro y no en el vaso de barro que somos cada uno de nosotros. ¿Por qué el pueblo no era capaz de confiar en Dios? En primer lugar, porque no escuchaban lo que Dios decía. Si seguimos leyendo en el capítulo 9 y os acordáis de lo que hemos visto en anteriores ocasiones en el profeta, que el profeta Oseas le decía, en el capítulo 9 y el versículo 7 nos dice que incluso ellos pensaban que el propio Oseas, cuando le hablaba de parte de Dios, estaba loco. Dice capítulo 9, versículo 7, han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Y entonces ellos dicen, un insensato, un loco, es el profeta. Es decir, un loco que
que le dicen que era un inspirado por Dios, pero que realmente no estaba diciendo lo que Dios quería que dijera. Muchas veces a lo largo de la Biblia, cuando personas están en la presencia de Dios, los que no son capaces de comprender que están amando al Señor los tienen como locos, a veces hasta como borrachos. ¿Os acordáis? Ana, en el primer libro de Samuel y el capítulo 1, cuando dice que está derramando su corazón delante del Señor y está orando y llorando, viene Elí, que es el sumo sacerdote, el juez de Israel, aquel que debería estar más cerca del Señor, la ve orando y llorando y piensa que está borracha. Así que esa seguía siendo la situación del pueblo. Cuando las personas que realmente amaban al Señor y derramaban su corazón delante de Él, como el caso del profeta Oseas, ¿os acordáis de lo difícil que fue para él cumplir la voluntad del Señor? Y sin embargo, él siguió amando al Señor. Pues la gente le tenía por loco. Así que cuando no somos capaces de escuchar al Señor y no nos apropiamos de la palabra del Señor, no decimos, esto es para nosotros, acabamos perdiendo la belleza del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Un poquito más adelante, en el versículo 10, se ve el deseo del Señor. Oseas capítulo 9 y versículo 10, Dios dice que su pueblo es como uvas en el desierto. Dice, así hallé Israel. Imagínate, cuando estás en el desierto y no tienes nada que beber ni que comer y encuentras uvas que tienen las dos cosas en común, que te sacian la sed y al mismo tiempo te alimentan. Y dice, como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Así es como Dios nos ve a nosotros. ¿Y qué ocurre cuando nosotros estamos lejos de Dios? Dice que fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables, dice, como aquellos ídolos a los que amaban. Eso sí es un mensaje de atención y es uno de los versículos que más me llama la atención y que me ayuda a comprender lo que es la situación de muchas personas en el día de hoy. Porque termina diciéndonos que si nosotros adoramos a algo o a alguien, acabamos siendo como ese algo o ese alguien a quien adoramos. Así que el pueblo de Israel estaba adorando ídolos, en este caso a Baal, y Dios les dice, pues vais a convertiros como en lo que Baal es decir, un ser abominable, una estatua de madera, de metal, de piedra, algo que no sirve para nada. Tú adoras a algo que no sirve para nada, pues acabarás siendo una persona que no sirve para nada. El argumento de Dios es impresionante, pero la verdad es que todas las personas en el mundo vivimos así, en el sentido de que amamos y acabamos convirtiéndonos en aquello a lo que adoramos. Lo dijo un día Agustín de Hipona, explicando ese versículo, diciendo, tú amas el dinero, pues te convertirás en dinero, amas el poder, te convertirás en poder, amas el placer, pues otros te usarán para tener placer. Cualquier cosa que tú amas, eso es lo que va a ser la fuente de tu fortaleza. Y él se atreve a decir, amas a Dios, y entonces él dice, me atrevería a decirlo, acabarás convirtiéndote en Dios. Claro que no en ese sentido que mucha gente piensa de ser como dioses, como la tentación del diablo, la primera tentación, sino en el sentido de que si amamos a Dios de una manera total, si entregamos nuestra vida a Él, si Él es todo en nosotros, pues Pedro en su primera carta nos explica que acabamos participando de la propia naturaleza divina, porque nos sumergimos por completo en Dios. Así que esa es una de las claves del libro. ¿A quién adoramos? Porque vamos a convertirnos en aquello a lo que adoramos. Y si adoramos a algo que es abominable, nosotros seremos así también. Y si adoramos a algo que no tiene base y que se derrumba en cualquier momento, nos vamos a derrumbar en cualquier momento. Pero si adoramos a Dios, vamos a estar firmes con Él. Porque aunque nosotros tambaleemos, estamos aferrados a aquel a quien adoramos. Así que Él va a fortalecernos. Porque el pueblo no quiso hacer eso. Y no quiso obedecer a Dios. Y no quiso seguir a Dios. Preferían cualquier tipo de ídolos. Y por eso en el versículo 15, Dios llega al extremo. Y es un poco como
el momento clave en la historia, en la explicación, en la aplicación de la profecía de Oseas, no solamente para el pueblo, sino para nosotros, cuando Dios dice en el versículo 15, por la maldad de los hechos de mi pueblo, los expulsaré de mi casa. Y recordáis que eso sucedió cuando el pueblo se tuvo que ir al destierro, porque vino una nación y los esclavizó. Pero eso también tiene, como muchas de las profecías del Antiguo Testamento, una segunda aplicación cuando el Señor Jesús entra en el templo, ¿os acordáis? Y tiene que expulsar a todos de allí, a los cambistas, a los que hacían negocios, a los principales de la religión, sencillamente porque habían hecho una cueva de ladrones. Y dicen, mi casa es casa de oración para todas las naciones. Y se estaba refiriendo a este momento en el que Dios dice, si no me amas tengo que expulsarte de mi casa. Y dice algo mucho más terrible, no los amaré más. Claro, a veces no comprendemos muy bien cuando Dios está diciendo esto, porque confundimos el carácter de Dios, el amor de Dios, el que los teólogos para explicarlo nos dicen que es el amor de benevolencia, es decir, el amor bondadoso de Dios, con el amor de complacencia. Dios ama a todas las personas en el mundo, a toda la humanidad, pero no puede complacerse por todos, porque muchas veces las personas le dan la espalda, pecan, hacen cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que en ese momento Dios sigue amando porque es bondadoso, porque es una fuente de amor. El amor está en su esencia a esa persona, pero no puede amar a lo que esa persona está haciendo. Y muchas veces ese amor de complacencia de Dios no está en nosotros porque estamos yendo en contra de su voluntad. Él nos sigue amando de una manera entrañable, total, porque es en esencia amor. Pero nos dice por medio de su Espíritu, Jaime, eso que estás haciendo no está bien. Yo no puedo amar lo que tú estás haciendo. Te amo a ti, pero no debes hacer eso. Te va a destruir, va en contra de lo que es mi carácter y tu carácter, va a hacerle daño a otras personas, va a acabar por destruir las relaciones con otras personas y al final tú vas a estar más lejos de mí. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo. Y para que ellos se den cuenta, le dice, si no queréis escucharme, pues tendré que alejaros de mí y no os amaré más. Y entonces ellos se dan cuenta que su situación es absolutamente terrible. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Fíjate solo un poquito más adelante en el capítulo 10. Y algo que nos puede suceder hoy, y estoy hablando ahora a nivel de todo el cristianismo nominal y todas las personas que aún de nombre aman al Señor. Dice el capítulo 10 y el versículo 1, Israel, es decir, el pueblo de Dios, otra vez, pon tu nombre, yo pongo el mío, es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo, según la abundancia de su fruto. Así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos intentaban hacer los pilares sagrados para otros dioses. Eso sí que es difícil de entender, ¿verdad? Que cuanto más Dios nos bendice, a veces más nos alejamos de Él. Pero es lo que le sucedió al pueblo. Y desgraciadamente, vuelvo a repetir, ocurre muchas veces en el cristianismo de hoy. Cuantas más bendiciones Dios nos da, más nos alejamos de Él. Cuanto más hace por nosotros, parece que nosotros hacemos menos por Él. Cuanto más Él, y sé que entendéis esta frase, se sacrifica por bendecirnos y por hacer todo lo posible y por tocar nuestra vida y la vida de nuestra familia, nosotros exigimos más, nos quejamos más y nos sacrificamos menos por Él. Y tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo aquí. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían los altares a otros dioses. Y yo espero que eso no ocurra en nuestra vida, porque como casi siempre en la palabra del Señor, Dios explica exactamente lo que está pasando, les dice lo que están haciendo mal, me dice a mí mismo lo que estoy haciendo mal, y entonces expresa su amor y su gracia. Y esta vez de una manera absolutamente apasionante en el capítulo 11.
Y aquí lo dejamos con estos versículos del capítulo 11, que seguro que los habéis leído muchas veces. Dice el capítulo 11 del libro de Oseas y el capítulo 1, el versículo 1, perdón, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Os acordáis cuando Dios liberó a su pueblo cuando eran esclavos en Egipto? Sin embargo, la profecía también en el Nuevo Testamento, ¿os acordáis que se aplica cuando el Señor Jesús tiene que huir sus padres con él de niño porque Herodes quería matarlo de Egipto? Llamé a mi hijo. Pero ya desde el principio de este capítulo algo nos asombra porque está hablando de Israel como niño y comienza a hablar toda una serie de características de amor de Dios que son propias de una madre. Esto tenemos que entenderlo también, porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Aunque nos dirijamos a Dios como nuestro Padre, y de hecho el mismo Señor Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros a veces tenemos una imagen muy determinada de un Padre, y eso incluso a veces a algunas personas le crea problemas si no tienen buena relación con su Padre terrenal. Y no se dan cuenta que Dios es espíritu. Claro que es nuestro Padre, pero tiene todas las características de un padre y de una madre. Y lo expresa muchas veces en la Biblia. De hecho, la palabra, uno de los nombres más bonitos para Dios, incluso lo cantamos en muchas canciones, el Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso. Ese nombre viene de la raíz hebrea de la palabra pecho materno, sad. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios es todo suficiente para nosotros, de la misma manera que el pecho materno es todo suficiente para un bebé, no necesita nada más. Y lo tiene todo ahí. La comida, el cariño, la mirada de la madre, el abrazo, el cuidado, lo tiene todo. Así, muchas veces que yo me he sentido muy mal y muy triste, me encantó esa imagen porque le decía al Señor, yo quiero sentirme así contigo, que me abraces y que me des todo el cariño que necesito porque estoy en un momento muy difícil. Y eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo ahora, diciéndole desde niño. ¿Y cuál era el problema? Dice el versículo 2 que cuanto más los llamaba por medio de los profetas, tanto más se alejaban. Sin embargo, dice el versículo 3, yo enseñé a caminar a Efraín. ¿Os acordáis que varias veces Oseas menciona a Efraín como todo lo que era el reino del norte, Israel, una tribu por todo el pueblo? Y entonces Dios lo que le está diciendo a su pueblo es, yo te enseñé a caminar. Todos los que tenéis hijos sabéis que ese es uno de los momentos más bonitos, cuando estás ayudando a tus hijos y los llevas de la mano. Y tropiezan una y otra vez, pero nunca se caen. ¿Por qué? Porque los llevamos de la mano. Yo a veces pienso que los niños tienen una mano como de plástico, porque los padres tiramos por ellos, porque no queremos que se caigan, pero queremos que aprendan a caminar. Y yo muchas veces me imagino caminando en la vida y diciéndole, Señor, llévame de tu mano. Un día estábamos con Miriam y las chicas en un aeropuerto para tomar un avión y esa vez nos llevaban en esos autobuses, ¿sabes?, que llevan a todas las personas al aeropuerto, y había un niño y su madre estaba al lado y en un momento el autobús hizo una curva un poco grande y el niño casi se va. Era de origen brasileño. El niño le gritó a la madre, segura en mí, Nai, segura en mí. Es decir, mamá, agárrame. O sea, no estaba diciendo que él quería agarrarse a la madre, sino que la madre que lo agarrara. Y yo enseguida pensé, Padre, papá, que estás en el cielo, qué bueno que tú nunca me sueltas. Que yo no tengo que decirle, Señor, agárrame. No, Él no nos suelta nunca. Dice, yo te enseñé a andar. Y dice, lo llevé en mis brazos. ¿Veis esa imagen tierna de que Dios nos lleva en sus brazos? Y entonces dice el versículo 3, a pesar de todo lo que Dios está diciendo, vuelve a recordarles, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba.
No comprendieron que era yo el que les estaba cuidando, dice Dios. Y eso es una lección para nosotros, porque incluso hay varios salmos que dicen, cuando el salmista le pide a Dios que lo sane o que lo salve, siempre dice para que glorifique tu nombre. Cada vez que Dios hace algo por nosotros, ¿sabes cuál es la razón? Para que todos lo sepan y para que nuestra relación con Él se fortalezca, para que glorifique su nombre. Y entonces dice el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, dice, con cuerdas de amor. Y esa es una imagen muy bonita, porque antes se llevaba a los esclavos con otro tipo de cuerdas. Y Dios está comparando y diciendo, mira, yo te amo y yo no estoy atándote con cuerdas físicas. Es el amor el que realmente nos rodea y nos abraza. Pero cuando leí esa frase, recordé que la misma frase aparece varias veces en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis el Salmo 16 cuando dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? Porque por medio de las cuerdas se sorteaba los terrenos que Dios regalaba a todo su pueblo. Y el salmista dice, a mí me tocó una heredad preciosa porque estoy contigo, Señor. Y eso tenemos que aprenderlo, que nosotros somos nosotros mismos, porque Dios nos creó así, y esa heredad es lo más bonito que tenemos. Así que esas cuerdas, esa suerte, yo siempre digo que hemos tenido la mayor suerte del mundo, porque Dios nos creó, nos ama y nos seguirá amando por toda la eternidad. Pero además también la Biblia habla de las cuerdas como las cuerdas de instrumento musical. Por eso varias veces en los salmos pone para instrumentos de cuerdas. Así que no estoy imaginando demasiado al explicar que Dios nos atrae con cuerdas de amor, que nos regala las mejores heredades y que nos atrae incluso cantando. ¿Os acordáis? Sofonías 3:17, cantando por cada uno de nosotros. Así que eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Esa es la manera en la que Él tiene de tratarnos. Y tenemos que terminar porque el tiempo se ha ido muy rápido. Pero debemos decir una cosa más en el versículo 6, porque a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo, ellos seguían lejos del Señor. Y entonces Dios les anuncia lo que va a suceder. Y dice el versículo 6, la espada girará contra tus ciudades y destruirá sus cerrojos. Es impresionante porque nosotros muchas veces nos sentimos firmes y fuertes en el lugar donde estamos. Por eso os decía al principio cuál es la fuente de nuestra fortaleza, la fuente de nuestra confianza. Y no hace falta que explique mucho para decir que en el último año todas las fuentes de nuestra fortaleza se han ido al garete, se han perdido. Todos los cerrojos de las ciudades, en el sentido de que nadie puede atacarnos, nadie puede entrar, nadie puede destruirnos, se han roto por completo. Y eso nos lleva mucho más allá para pensar cuáles son los cerrojos que yo tengo y que creo que son la fuente de mi fortaleza. El dinero que tengo, la posición que tengo, mi casa, mi trabajo, las cosas que yo hago, incluso las cosas que hago para el Señor. Esos son los cerrojos porque un día todos esos cerrojos se van a romper. Y piénsalo en el buen sentido de la palabra. Cuando los cerrojos de tu vida se rompen, ¿qué ocurre? Que todos ven cómo somos realmente. Eso a nosotros no nos gusta, pero es la mejor situación para estar delante del Señor. Que Él rompa todos nuestros cerrojos. Que nos vea, mostrarnos tal como somos, con nuestras dudas, con nuestras falta de confianza muchas veces, nuestra falta de fortaleza, nuestras ansiedades, nuestros no saber qué va a suceder. No te encierres en ti mismo, abre todos los cerrojos, déjale que el Señor los rompa, porque esa es la manera en la que Él va a restaurar tu vida y la manera en la que Él va a hacer de ti una persona nueva. Por eso, Él dice en el versículo 9 que yo soy Dios, dice versículo 9 en la segunda parte, el santo en medio de ti, y no vendré a ti con furor.
Es curioso porque cualquiera de nosotros, si nos hubieran despreciado, si hubiéramos hecho todo por alguien, si le hubiéramos dado todo lo que tenemos, si nos hubiéramos implicado con esa persona públicamente y todo el mundo lo viera, y esa persona no solo nos desprecia, habla mal de nosotros, llega a odiarnos, hace todo lo posible para que no aparezcamos más en su vida, nosotros le diríamos, bueno, pues olvídate de mí. Si no, le haríamos quizás algo peor. Pero Dios no es así. Y Dios está diciendo, no vendré a ti con mi furor, porque Dios sigue queriendo restaurarnos, restaurar nuestra vida. Por eso terminamos con el versículo 12, porque ellos, a pesar de todo, y a pesar de todo lo que Dios les está diciendo, y a pesar de la ternura de Dios, dice el versículo 11, Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del Santo, que es fiel. Después de todo lo que Dios hace por su pueblo, siguen mintiéndole, siguen lejos de Él y siguen dándole la espalda a Dios, que es fiel a ellos. ¿Es así como debemos vivir? No, jamás. Precisamente los profetas escriben para que aprendamos la lección y para que pongamos nuestro nombre ahí, y donde dice Judá todavía anda lejos de Dios, y digamos Jaime no anda lejos de Dios, Jaime quiere estar lo más cerca de Dios posible. Y cada uno de vosotros poned vuestro nombre y darle la vuelta a lo que Dios está diciendo en ese sentido, decirle, Señor, yo tengo muchas caídas, muchos fallos, tú sabes mis debilidades, he roto todos mis cerrojos, quiero que veas lo que hay dentro de mí, pero yo no quiero estar lejos de ti. Yo no soy mejor que el pueblo de Israel, ninguno de nosotros somos mejores que el pueblo, pero Pablo dice que Dios dejó esto escrito para que aprendamos, para que vivamos de una manera diferente. Así que, Señor, yo quiero que me lleves de la mano, yo quiero que me abraces, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte y servirte a ti. Yo quiero que cuando me esté cayendo tú me rescates, me levantes. Yo no quiero que digas un día, Jaime anda lejos de mí. No, yo quiero que siempre digas, está cerca de mí aún con todos sus problemas y todas sus debilidades. Y yo sé que todos tenéis el mismo deseo. Por eso, dadle la vuelta en ese sentido al versículo y poned vuestro nombre, cada uno, y decirle, yo no ando lejos de Dios, yo quiero andar lo más cerca posible de Él, y voy a andar lo más cerca posible de Él, porque mi fortaleza es Él, la fuente de mi fortaleza es Él, y a quien amo y adoro y a quien quiero parecerme es a Él, sea cual sea la situación que estoy viviendo y sea cual sea las circunstancias que estoy viviendo, a quien quiero adorar, a quien quiero amar, y la fuente de mi fortaleza es Dios, mi Padre Celestial. Quiero ser un vaso de honra, de honor para el Señor Jesús, y que el Espíritu de Dios me guíe para vivir así siempre.